Hola, hola, bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde transmitimos verdad, esperanza y gozo. Muy contenta de estar aquí por segunda vez. Me han dejado estar aquí 2 veces de corrido, así que nada, estoy contenta de poder estar aquí y compartir con ustedes. Y para aquellas de ustedes que son nuevas por aquí, les queremos contar que este es un ministerio que llama a las mujeres a libertad, plenitud y abundancia en Cristo, a través de recursos digitales. Tenemos podcasts, tenemos publicaciones, tenemos libros y tenemos eventos también. Así que les animamos a que visiten nuestra página avivanuestroscorazones.com para que puedan revisar los recursos que tenemos allí. Y también para algunas de ustedes que quizás son más tecnológicas que otras, también les invitamos a que puedan descargar nuestra app, donde aquí van a poder entonces acceder a todo nuestro contenido directamente desde su celular. Y bueno, mis amadas, la semana pasada estuvimos Yamel y yo, y pues estuvimos hablando de lo que era el tema de la crítica y de la ofensa, y ciertamente fue de mucha confrontación para nosotras cuando pues lo hicimos y vimos también todas sus interacciones, así que fue realmente de bendición para nosotros. Y esta semana que seguimos con nuestra serie de aconsejadas en su palabra, tenemos un tema interesante. Y le digo interesante porque de inicio, ustedes ya vieron el tema, podemos pensar, como pensamos también nosotras, que yo no tengo esa lucha, yo no lucho con la vanidad, o yo no soy una mujer vanidosa. Pero lo que podemos decir sin lugar a dudas es qué maravilloso es que la palabra de Dios nos confronta y nos muestra que tenemos mucho que aprender sobre este tema y sobre todos los temas que estamos viendo. Y para hablar de este tema nos acompañan el día de hoy 2 amadas hermanas de nuestro staff, y quiero darle la bienvenida primero a Betsy Gómez. Hola, Betsy. Hola, Yamel, qué bueno estar aquí. Yo espero que no me hayas escogido porque entiendes que soy una mujer vanidosa. No, No, mentira. para nada. De hecho, ahorita cuando venga nuestra próxima invitada, vamos a hablar de que cuando estábamos preparando este programa, pero que yo soy la persona menos Estoy indicada. bromeando, No, yo sé que sí, estoy pero eso es bromeando. La bueno. verdad es que Sí. somos más vanidosas de lo que Ay, estamos sí. dispuestas a Ay, reconocer. sí. Y Ay, yo sí. creo que yo estoy lista aquí para que el Señor me aconseje con su palabra y me guíe a la Amén. verdad. Amén, amén. Y es bueno siempre tenerte por aquí, Betsy, o sea que traes frescura al programa, o sea que hay muchas hermanas también que te aman y bueno, estamos contentas de contar contigo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no quería dejar esta mesa, bueno, este triángulo, porque no es mesa, chueco, porque dije, bueno, hay que traer a alguien joven. Que esté en otra etapa que no estamos Betsy y yo, para también poder ver otras perspectivas. Y para eso tenemos a nuestra querida Mónica Valadez. Buenos días, Mónica. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estás, Gracias por lo Mónica? de joven, pero yo voy así como 3 pasitos atrás de ustedes, nada más. Bueno, Mónica, por favor, no entremos en esa, que ahí nos va a salir la vanidad de lo que estamos Bueno, hablando. mira, Yamel, yo le digo siempre a la gente que una persona, por ejemplo, que tiene las malas noches que yo tengo arriba, tiene el doble de la edad que yo tengo. Así que Literalmente. yo cumplo 39 este año, pero me siento como del doble, Pero ¿y por qué sinceramente. Pero tenemos que mencionar las Cristo edades? es mi fortaleza. Dejen eso tranquilo. Bueno, chicas, entonces yo creo que en este tema lo primero que tenemos que hacer es hablar sobre, vamos a definir qué es vanidad. Y quiero empezar entonces contigo, Betsy. Cuéntanos, Betsy, ¿qué es vanidad? Estás en mute, Betsy. Aquí estoy bien, ya. Sí. Señores. Bueno, algo que me encantó cuando comencé como a ver el origen de esta palabra y qué es lo que significa, es que vanidad es vacío, es algo que no tiene valor, es algo fútil. De hecho, es más fácil entender la palabra cuando uno dice, oye, tanto que cociné hoy, pero todo lo que hice fue en vano, porque nadie se comió la comida. Entonces, cuando lo vemos así, es más fácil entender que al final de cuentas la vanidad no se refiere solamente a estar muy cambiada y tener mucho maquillaje, como a veces nosotras como que reducimos el concepto solamente a eso, pero realmente es
nos sugiere que es algo vacío, que es algo sin valor. Entonces, en el sentido de las mujeres y cómo lo podemos aplicar, entonces podemos decir que la vanidad es toda actividad, todo lo que nosotros hacemos desde lo interno de nuestro corazón que nos lleva a apreciar algo que no tiene valor o que nos lleva a adorar a algo que no tiene valor o pensar que algo que no tiene valor le va a dar sentido a nuestra vida o nos va a dar identidad o ahí sin darnos cuenta llegamos a pensar que todo lo que nosotras somos se encuentra en eso sin valor. Entonces, la vanidad no solamente se limita a cosas que yo hago o que no hago, sino que la puedo observar en lo interno de mi corazón. Y me encantó algo que leí que ustedes me compartieron, que decía que es un orgullo, es como un orgullo inflado de mi apariencia, de quién soy. Entonces, eso me ayuda a quitarle como el estigma a la palabra porque me doy cuenta que no necesariamente es algo que se refiere a las cosas, sino a una intención y actitud de mi corazón, de yo, como dice la Biblia, tener un concepto más alto de mí misma, del que tengo que tener. Amén, amén. Y totalmente de acuerdo contigo. Y Mónica, ¿qué tú puedes decirnos, o sea, qué tú entiendes por vanidad? Bueno, y creo que Betsy ya lo dijo prácticamente todo, algo que Te dejé sin nada. Sí, no, me dejó sin idea. Es algo positivo. Y yo ahorita que lo estaba escuchando, estaba también, y mientras meditaba en este tema, estaba pensando cómo es que la Biblia también habla sobre esa palabra en un libro completo. Conocemos el libro de Eclesiastés que dice todo es vanidad y esa frase no la sabemos de memoria. Y sí, no solamente, como decía Betsy, no solamente habla sobre nuestra apariencia, qué nos ponemos o nos dejamos de poner, cómo nos vestimos, sino que realmente todo es vanidad porque todas las cosas terrenales se esfuman al final de cuentas, ¿no? Y esa es la palabra, tiene que ver con vapor, algo que no perdura, algo que sí, que es efímero. Entonces tenemos que tener cuidado porque esta palabra de vanidad, pues no nada más, como les decimos, no nada más es acerca de esto, sino puede ser las cosas que quieres, el conocimiento, la conducta, muchas cosas que vamos a ir hablando poco a poco a medida que vayamos avanzando en esta plática. Excelente. Y Mónica, me encantó eso que tú acabas de decir, de que no es solamente lo físico, estamos también hablando de que pueden ser muchas otras cosas. Y al principio bromeábamos de que, pero yo seré vanidosa. No, yo no soy vanidosa, pero yo quisiera que hiciéramos como un pequeño examen de autoexaminarnos y ver si realmente somos o no somos vanidosas, porque es muy sutil. Yo sí estamos de acuerdo en que quizás tú vas a ver una persona y va a ser muy obvio en que, uy, no, sí, qué vanidosa esa persona, pero en la mayoría de todas nosotras es sutil. Y yo quisiera entonces que ustedes nos compartieran, tanto Mónica como Betsy, de esas como preguntas o cosas que debemos analizarnos para ver si realmente somos o no somos vanidosas. Yo quiero empezar entonces con Mónica. Mónica, vamos a empezar contigo. Ok, bueno, híjole, sí, precisamente, y cuando me platicaba sobre este tema, yo decía, voy a pensar en que soy vanidosa, y al estar revisando esta información de un libro que nos compartías, que tiene el título Damsels in Distress, vimos por ahí unos ejemplos que queremos compartir con ustedes, y yo me di cuenta que, en efecto, sí hay vanidad, mucha vanidad en mí. Entonces, por ejemplo, una de las señales de vanidad es que estás preocupada por cómo luces. E inclusive cada vez que te presentas, y me ha pasado cuando tengo alguna junta, alguna reunión con alguien del equipo, y casi siempre lo primero que uno dice es, perdón la presentación, o no alcancé a peinarme, o no alcancé a esto, y uno pide disculpas por la presentación, ¿no? Entonces a veces estamos preocupadas en exceso por cómo lucimos, y nos fijamos en cada detalle, en cada arruguita, nos preguntamos qué estará pensando la otra persona que me va a ver o que me está viendo ya, qué va a decir de lo que llevo puesto, de cómo me veo. Entonces, ese sería alguno de los ejemplos. No sé si Betsy quieres comentar algún otro.
Sí, fíjate si el mundo sabe y alimenta nuestra vanidad, que en la mayoría de los sistemas en los que nos estamos comunicando con otros, no solamente nos permite ver al otro, también nos pone una pantalla para que nos veamos a nosotras mismas. Porque hay un deseo excesivo, como decía Mónica a veces, de que queremos ver cómo los demás nos están percibiendo. Yo no sé si les ha pasado, y yo tengo que confesar, que a veces cuando voy a llamar a alguien con video, yo primero reviso, ay, ¿cómo me veo? Déjame ver, porque, ok, entonces pongo la pantalla mía pequeña después que me veo, pero cuando nosotras tenemos esa obsesión, y me encanta este ejemplo que dice aquí específicamente en el libro de, ustedes dicen cómo se llama, porque es un libro así con un... De Martha Peace, Damsel in Distress. Sí, ella es la autora de Una esposa excelente también, me encanta. Ella dice, eso se refleja cuando te fijas en cada detalle y arruga, te preguntas frecuentemente sobre lo que otros piensan y de cómo luces. Entonces, si esa es una señal de vanidad, fíjate que no tiene necesariamente que ver con una mujer que está excesivamente arreglada. Porque a veces pensamos que se trata de una mujer que usa marcas costosas, que utiliza su dinero para como tirárselo arriba, como decimos, y tiene todo así muy artificial. A veces nosotras podemos ser completamente todo lo contrario. Y yo puedo decir que a veces ahí es donde yo me encuentro, donde probablemente quiero hacer ver excesivamente que esas cosas no me importan. Y quiero que la gente vea que, ay, yo no soy vanidosa, cuando en efecto estoy siendo vanidosa solamente por el hecho de que me preocupa cómo la gente me percibe. Entonces, el hecho de no maquillarme para que la gente entienda que soy más pura y santa, o el andar descuidada y desaliñada, porque yo quiero que la gente piense que para mí eso no es importante, y estar todo el tiempo pensando en eso, de que yo quiero que la gente me vea así sencilla, porque yo quiero dar una percepción de que soy piadosa por la sencillez como me presento. En efecto, estoy siendo vanidosa porque estoy atrayendo las miradas a mí. Y de eso se trata la vanidad. Entonces, al final me encantó porque aquí no dice, estás preocupada de cómo lucen lo nuevo que te estás poniendo. Es simplemente cómo luces o cómo te estás presentando. Si me consume el pensamiento de que si me ven que ando con una ropa súper holgada para que la gente sepa que yo no soy como esas hermanas que andan con esos pantalones súper apretados. Y tú viste, o sea, ya en ese momento estoy siendo tan vanidosa como el que se pone su ropa apretada para atraer las miradas hacia sí. Así es. Betsy, y tú sabes que siguiendo esa misma línea que tú dices de los que no, yo no quiero que piensen, están los otros que no pueden recibir halagos. O sea, literalmente no, o sea, no saben recibir un halago. O sea, en lugar de disfrutar un cumplido, o sea, no lo disfrutas, eso te apena o te molestas, te irritas, ya que tú sientes que o no te sientes que tú eres bonita, o no sientes que te ves bien, o incluso te molesta que alguien llame la atención sobre ti. O sea, a final de cuentas seguimos viendo cómo, sí, eso es vanidad. Yo decía, wow, ¿por qué? Porque tú no eres capaz ni siquiera de eso. Entonces, y sigues preocupada por lo que tú decías, por lo que el otro va a pensar de mí, o porque sí o porque no, o de repente, ay, es que estoy llamando demasiado la atención. O sea, una vez más, es centrado en el yo, y eso es Wow. vanidad. Es Así es, increíble. otra de las señales de vanidad que puede haber y podemos encontrar en nosotras es que nos puede llevar, el aspecto, nuestra apariencia nos puede llevar inclusive a deprimirnos, a estar ansiosas por cómo lucimos, si tenemos, no sé, peso de más o algo así, e inclusive nos puede llevar a una búsqueda enfermiza por estar delgadas o por tener cierta apariencia que estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que resulta de esto? Bueno, en lugar de servir al Señor con agradecimiento y gozo cada día, nos sentimos miserables y realmente deprimidos día con día. Podemos tener este sentir de pesar, de depresión, de ansiedad, y eso
así no podemos servir al Señor porque no tenemos contentamiento, no hay agradecimiento y nuestro foco, estamos enfocados sí en otras cosas, ¿no? Y a veces también el hecho de buscar, como decía ahorita, de manera enfermiza, nos dice esta autora que podemos llegar a abusar de nuestro cuerpo de una manera pecaminosa. ¿Sí? Y conocemos cuáles son los desórdenes alimenticios y son muy comunes también. A veces pensamos que son solamente de chicas adolescentes, pero realmente esto es de todas las edades. Hay bulimia, anorexia, las dietas de moda. Yo estaba escuchando el otro día, hace como un mes, a una chica que decía, voy a hacer una dieta que anda muy de moda, que es una manzana al día. Yo decía, wow, ¿hasta dónde podemos llegar por esta vanidad? Al final de cuentas es eso, ¿no? Y no sé, hacer ejercicio en extremo, muchas cosas. Entonces ponemos nuestro cuerpo también a pecar. Lo estamos llevando a pecar porque estamos utilizando medios pecaminosos por las motivaciones de nuestro corazón, por la falta de agradecimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas también. Excelente. Dale. No, que excelente que Mónica mencionara la bulimia y la anorexia. Eso es peligrosísimo, entrar en eso, y no es una cosa que tú haces de la noche a la mañana, es muy sutil. O sea, qué bueno, Mónica, que lo mencionaste, Betsy. No, y que también una de las formas como podemos identificar esto es cuando nosotras nos preguntamos, ¿por qué me pongo lo que me pongo? ¿O por qué compro lo que compro? Si en el momento en que yo estoy viendo, por ejemplo, una ropa y yo sé que yo no puedo comprarla porque no tengo el dinero que se requiere, ¿verdad? No puedo salirme de presupuesto, pero yo siento que necesito eso para poder dar la imagen que quiero dar. En ese momento estoy siendo vanidosa porque probablemente estoy abusando de mi presupuesto, estoy gastando mucho dinero o estoy haciendo uso de cualquier cosa, y eso puede ser ropa, zapatos, carteras, maquillaje. O sea, cuando yo digo yo lo necesito, porque si yo no tengo esto, no me voy a sentir cómoda, no me voy a sentir que los otros me van a aprobar, o a veces, sinceramente, yo quiero que los demás me perciban no sé, como que hagan una idea de mí y yo tengo que fabricar esa idea a través de las cosas que me pongo. Entonces, realmente nosotras tenemos que tomar en cuenta que ahí entonces está nuestra identidad. Estamos tratando de manufacturar la opinión de los demás a través de un exceso quizás financiero que no puedo darme el lujo en este momento. Y algo que me encanta que la autora también dice y creo que es muy importante, porque ella dice también que nos comparamos con otros y nos comparamos y vemos cómo los demás lucen para entonces nosotras tener una percepción acerca de nosotras mismas en relación a los demás. Y es importante porque cuando estábamos hablando, decíamos que no solamente que a veces tenemos el problema personalmente, o sea, no, yo soy vanidosa. No, es que también estoy observando a los demás, y en este caso a las demás, para ver si ellas tienen un problema de vanidad. Y yo tengo a mí me pasó, yo creo que se los he contado a ustedes, de una hermana, yo me recuerdo, que vino a mi casa grave porque ella me dice que hace 3 meses ella no me podía saludar porque ella estaba horrorizada de lo vanidosa que yo era. Y yo le era de tropiezo y que, o sea, ella me decía, tú eres una mujer muy vanidosa. Entonces yo ahora hablo de eso y pareciera como que estoy haciendo lo mismo, pero yo puedo entender, o sea, a veces no solamente es que tenemos un problema de vanidad interno, que lo reflejamos con estas características que estamos hablando y la lucha es personal. Es que a veces la vanidad la expresamos porque estamos en un constante escrutinio de los demás y miramos cuánto le habrá costado esa ropa a esa hermana y esos zapatos y tal cosa, y no nos damos cuenta que probablemente esa hermana tiene unos zapatos de tal marca y ni sabe cuánto cuestan porque se los regalaron, y la blusa tal la compró en especial, y o sea,
juzgamos a los demás y eso nos consume y consume nuestro gozo al punto de que le ponemos una etiqueta a las hermanas y decimos, no, aquella hermana es una vanidosa y probablemente no lo decimos con nuestra palabra, pero está ahí adentro. Entonces, solamente tenemos que recordar, a veces vemos una hermana muy linda en la iglesia o una amiga y no somos ni siquiera capaces de decir, wow, qué linda te ves, me gusta cómo luces, y decirlo sinceramente, sin primero hacer como un escrutinio detallado de Claro. que si la persona es vanidosa o no. Y peor aún, a veces vemos personas y una vez la vemos a ellas y nos vemos a nosotros y nos sentimos mal porque no tenemos el mismo peso o no podemos comprarnos ese tipo de ropa. Y entonces vivimos en esa lucha que tenemos que traer al Señor porque al final de cuentas nuestra identidad se basa en lo que la otra persona hace y no necesariamente, o es, y no necesariamente en la identidad que Cristo nos ha dado y caminar, y no caminamos en esa libertad. Así es. Y ya para ir cerrando esta parte del cuadrito, yo voy a decir una que yo sé que, qué bueno que fue la autora que lo puso aquí. Vamos a leerlo textualmente para que después no digan que fuimos nosotras, señores. Dice, y leo textual, dice, rechazar tener sexo con tu esposo porque te sientes fea o gorda. Es decir, tú estás más preocupada por cómo luces, cómo te sientes en mostrar amor a tu esposo. O sea, eso es egoísmo también, el negarte a tener sexo con tu esposo. Y eso le hablo a las casadas. O sea, ojo, yo tampoco estoy diciendo que usted no se cuide y que no esté bonita para su esposo. No vengan a decir después que nosotras dijimos eso. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. No me malinterpreten. La autora lo que está diciendo es que, o sea, esa obsesión, como veíamos ahorita, o sea, yo estoy tan obsesionada en eso que me olvido incluso de lo que tengo que hacer, o sea, porque, o sea, fíjense cómo cosas así nos pueden llevar a tantas reacciones, a tantas cosas, y esa es la razón por la cual es ser malo o vanidoso, o sea, una cosa es que tú te cuides, una cosa es que tú trates de estar decente, porque no vamos a irnos a los extremos, pero tu apariencia física o como decía Moni, intelectual o que tú tengas una casa tipo Pinterest, eso no es tu identidad, esa no es la razón por la cual tú debes vivir o como decía Betsy, o sea, como esa hermana, tengo 3 meses que no puedo ni siquiera saludarte y Betsy ni cuenta se dio de lo que estaba pasando. Entonces, pero tú estás ahí guardando todo eso en tu corazón y eso trae amargura, eso trae una serie de cosas que ya sabemos que la palabra de Dios nos dice. Entonces, eso es importante y por eso es que fíjense que no, o sea, estamos hablando desde lo que nosotras mismas hemos pasado, pero teniendo en cuenta de que dónde debe estar nuestra identidad. Y sabemos que la vanidad no es algo nuevo. Eso lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero yo quisiera, chicas, que ustedes, empezando con Moni, nos digan, o sea, sabemos que esto no es nuevo. Moni mencionaba lo que dice el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero, Moni, ¿cuál es entonces, y siempre ha sido, el enfoque de Dios con respecto a eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Bueno, pues hay pasajes muy específicos en la Escritura que nos hablan sobre esto, ¿no? Si pensamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ustedes recuerdan cuando se iba a elegir rey sobre Israel, pues todo el mundo veía la altura, el buen parecer, tal vez la habilidad, y entonces el Señor siempre recordaba que Él no ve las cosas externas, sino que Él ve el corazón. Así que ese es el punto principal y lo que el Señor siempre busca de nuestro corazón. ¿Qué dice un proverbio? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, la importancia del corazón, de lo interno. Y ya en el Nuevo Testamento tenemos pasajes, como por ejemplo en 1 de Timoteo y en 1 de Pedro, que hablan precisamente de eso. Y me gustaría leerlos para poder tenerlos aquí textualmente. El primero es 1 de Timoteo 2, 9 al 10, que dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Y 1 de Pedro 3, 3 al 4 dice que el adorno de ustedes no sea el externo, otra vez enfatiza, no lo externo,
peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Así que siempre lo importante para el Señor es el corazón. Todo lo que sale de ahí del corazón es lo que se refleja al finalmente en el exterior. Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que está lleno de nuestro corazón y qué es lo que emana de ahí. Amén, amén. Betsy. Yo creo que algo que tenemos que tomar en cuenta, y me encanta que tú hagas esa pregunta, porque nos ayuda a mirar nuestra realidad actual a la luz de cómo el pueblo de Dios ha vivido esto a lo largo del tiempo. Y en la primera mujer como que puedo pensar es en Eva. Cuando ella pensó que su verdad personal era más importante que la verdad de Dios, y ella tomó la decisión de desobedecer a Dios, porque en el fondo ella quería ser su propio Dios. Ella quería ser su propia autoridad. Y eso es lo que esconde esta lucha con la vanidad, porque al final de cuentas nosotras queremos todos los ojos en nosotras, siendo extravagantes o sin absolutamente nada, como un papel en blanco. O sea, sea que nos vistamos con todas esas perlas y todos esos vestidos lujosos, o como que nos presentemos de manera completamente natural. Hay una realidad en nuestro corazón, y es que podemos esconder ese deseo, y por eso es que va tan de la mano con la modestia, porque la modestia lo que dice es, mira, no pierdas el tiempo mirándome a mí, mira a Dios. Pero la inmodestia o la vanidad lo que dice es, mírame, mira todo esto como decía Mónica, es solamente un vapor, pero pon atención a todas estas cosas vacías porque son más importantes que Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento también pienso que las mujeres, sobre todo las demás naciones que no eran el pueblo de Dios, la forma como ellas se vestían hablaba mucho acerca de sus creencias. La forma en la que se vestían reflejaba mucho acerca de sus valores. Yo creo que básicamente por eso era que Dios era tan estricto, para que las mujeres no lucieran como las demás naciones y que ellas pudieran representar que eran el pueblo de Dios. También vemos, por ejemplo, como en el Nuevo Testamento, las mujeres no podían, las mujeres cristianas, básicamente lo que nos dice que no se vean como una prostituta, como una mujer que vive como en otro reino. Entonces, ¿cuál es la forma en la que solucionamos eso? Bueno, cuando yo era adolescente, les confieso, que yo decía, bueno, para yo hacer la diferencia, yo me voy a vestir completamente diferente a todas las muchachas de mi edad. Y yo me compré telas y yo dije, más nunca en mi vida me voy a vestir como me vestía antes. Y yo literalmente me hice un uniforme y yo me mandé a hacer muchos sets de ese uniforme. Y no voy a decir cómo era para que no hagamos, no pongamos etiquetas, ¿verdad? Pero yo me ponía ese uniforme. Y yo recuerdo una vez, yo era muy jovencita, yo tenía 17 años. Y una persona en mi clase de francés vino y me dijo, wow, tú eres cristiana. Y yo le dije, sí, yo tenía un gozo porque por primera vez alguien se dio cuenta. Y yo le dije, ¿cómo lo supiste? Y me dijo, pero por tu ropa, porque las personas cristianas se visten como tú. Ella no se dio cuenta que yo era cristiana por nada que procedió de mi interior, ni por una conducta diferente al mundo, ni por nada del interior de mi corazón. Y en ese momento yo comencé a darme cuenta, wow, me doy cuenta que yo necesito dar un mejor testimonio que va más allá de lo externo, porque al final ser cristiana no es usar un uniforme, ser cristiana es ese adorno que al final de cuentas realmente nos hermosea. Wow, Betsy. Wow, wow, Yo, wow. si me permites, Sí, claro. quisiera ahondar un poquito en esta parte del pasaje que leí de Primera de Timoteo, porque me parece algo muy interesante lo que dice la autora Mary Cassian, que yo sé que es de tus favoritas, en el libro de Chicas Sabias en un Mundo Salvaje.
La verdad es que cuando yo lo leí, yo me quedé sorprendida. Cuando Pablo dice a Timoteo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, habla sobre estas tres palabras y me gustaría ahondar un poquito en esto y compartir con ustedes qué es lo que nos explica Mary en este libro. La parte de cuando dice que sea decoro, la palabra decoro, dice que viene del término griego cosmio, que es la forma descriptiva del sustantivo cosmos, que significa poner en orden, o sea, lo opuesto al caos. Y va mucho de la mano con lo que Betsy nos estaba explicando ahorita, porque tenemos que pensar, esta palabra de decoro nos lleva a pensar en lo que es adecuado o correcto, porque no es como un patrón, debe ser así, este uniforme, sino lo que debe ser adecuado o correcto para la ocasión, para el contexto, debe ser congruente, coherente. Y más allá de con la situación en la que estamos, si estamos en la iglesia o en la casa o en la playa, no sé, pudiéramos hablar de muchos ejemplos y meternos un poquito ahí a profundizar en eso, pero realmente a lo que nos lleva a meditar es que debe ser coherente con nuestro carácter como hijas de Dios, ¿sí? Es necesario que lo que nosotros llevamos puesto combine con la vestidura de Cristo. Hay pasajes en la Biblia que dice que tenemos que quitarnos una vestimenta y revestirnos de otra. Y vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante. Pero tenemos que alinear lo que es visible con lo invisible, alinearnos con la vestidura de Cristo. Tenemos que alinear lo temporal con lo que es eterno. Entonces, siempre hemos hablado, tanto en el podcast como en estos programas de Arraigada, que cuando nosotros tenemos una vista, una perspectiva eterna de las cosas, entonces todo cambia. Cambia la manera de pensar y las decisiones que tomamos en cuanto realmente a todo de nuestra vida. Ahora, la segunda palabra que habla y es el pudor. Y hay otro término griego que se pronuncia, si no me equivoco, aidos. Y con este término se traduce normalmente como pudor. Y este es una palabra que tiene como una mezcla entre modestia y humildad. Así que la autora Mary Kassian nos dice que para ella esta palabra pudor es como acercarse a Dios bajando la mirada. Y dice, no quiere decir que estés como cohibida o con vergüenza, al contrario, sino que dice que es como si tu ropa y todo lo que tú llevas dice la verdad sobre el evangelio. Lo que llevamos puesto, cómo nos adornamos, por así decirlo, le muestra al mundo que Jesús cubre nuestra vergüenza y nos hace decente, tapa nuestra desnudez, así como la vestidura de Cristo cubre nuestro pecado. Entonces, pensar en esas cosas nos lleva más allá de lo que vemos aquí, de lo terrenal, ¿no? Ella nos dice, vestirte bajando la mirada quiere decir que no eres desafiante con Dios, que tomas tus decisiones pensando en lo que es decente a sus ojos, no lo que yo pienso o no lo que las otras personas puedan pensar de mí, sino lo que es decente a los ojos de Dios. Y esto se aplica en todo, en lo que vestimos y en nuestra misma actitud, una actitud que no sea desafiante con el Señor. Y la tercera palabra que viene ahí, que es modestia, esta palabra viene también tiene un significado que nos lleva a pensar en algo que es de sano juicio, algo sensato, con sentido común, que restringe los deseos e impulsos propios, algo sereno, templado. Así que cuando pensamos en vestirnos con modestia, debemos pensar en que nosotros debemos reinar con la ayuda del Señor sobre nuestros impulsos, controlar las elecciones que hacemos día con día con moderación, con autocontrol. Y este pasaje me gusta mucho porque al final dice, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. ¿Y qué es la piedad? Es poder reflejar el carácter santo de Dios. Y yo pienso, wow, qué compromiso, que no pensamos en el día a día, en las cosas que hacemos, pero tenemos que vestirnos de tal manera. Y vestirnos se refiere a que toda la parte externa, todo lo que refleja, venga del corazón, que es un corazón que busca reflejar el carácter de Dios. Entonces, bueno, quería compartir. Eso que tú dices, Mónica, a mí me encanta porque me dan una base segura y me dice y me explica el por qué, o sea, cómo debo hacerlo y el por qué debo hacerlo. Y me encanta que tú dices que nosotros
necesitamos despojarnos y entonces vestirnos. Y eso lo vemos a lo largo de toda la escritura. Y aquí nos da un ejemplo. O sea, aquí me dice, yo tengo que tomar en cuenta que no puedo vestirme con peinados tentosos, o con oro, o con vestidos costosos. Aquí lo que le está diciendo, deja la extravagancia y adórnate de la manera en la que Mónica nos acaba de explicar, con ropa decorosa, algo apropiado, algo coherente. Y me dice con qué debo entonces adornarme, además de estas cosas, o mejor dicho, el propósito por el cual debo adornarme así. Él dice que nos adornemos con buenas obras. Y a mí me encanta pensarlo así porque esas buenas obras son el resultado de nosotras haber creído en el Evangelio. Como vemos en Romanos 12, dice, bueno, por todas las misericordias que hemos recibido, entonces ahora yo presento mi cuerpo como un sacrificio vivo. Vemos cómo la vida de Cristo fue marcada por el servicio. Entonces, hace unos días yo estaba meditando de cómo el tener una mentalidad de servicio cambia todo. Cómo el entender que mi vida está diseñada para esas buenas obras, lo vemos incluso en Tito 2, de cómo hemos sido creadas para esas buenas obras, que como dice Efesios también, son las obras que Él de antemano preparó para nosotras. Fíjate que cuando yo miro todo a través de los lentes de esas buenas obras, del servicio, todo cambia. Entonces vamos a mirar la vanidad en cuanto a la ropa y me voy a poner un ejemplo en cuanto al hogar, ¿verdad? Mi casa. ¿Verdad? Vamos a ponerlo así, que son dos cosas muy puntuales. Entonces cuando yo digo, ok, es que Dios me está llamando a servir a los demás. Entonces yo voy a servir a los demás en la manera, yo tengo que pensar, ¿esto que me voy a poner es apropiado? De acuerdo a mi tipo de cuerpo, esta ropa que me voy a poner incita a la sensualidad. Y hay muchas personas que dicen que no, que eso no es así, el otro que se tape los ojos. Pero cuando yo me pongo a pensar en que en el momento en que yo me voy a vestir, yo voy a pensar y tener una actitud de servicio al otro, yo me estoy quitando del medio y yo estoy diciendo, probablemente yo tengo estos atributos en mi cuerpo que cualquiera quisiera resaltar, pero en lugar de resaltarlos, yo no los voy a tapar con vergüenza. Yo voy a ponerme una ropa adecuada, una ropa que sea coherente con la intención de mi corazón y probablemente un poco más holgada que como lo quisiera hacer con el propósito de servir a los demás. ¿Y cómo yo sirvo a los demás? No llamando la atención hacia ti, no llamando la atención hacia mí. Una manera como yo sirvo a los demás, me encanta, por ejemplo, en el caso de, en otros pasajes, por ejemplo, nosotros vemos no solamente el hecho de que no nos vistamos así, como por ejemplo en Primera de Pedro 3, dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino el que procede de lo íntimo de mi corazón. Ahí vemos otra vez ese patrón. No te enfoques en todas estas cosas costosas. Adórnate con buenas obras. ¿Y cómo yo me puedo adornar con buenas obras? Bueno, en el momento en que yo voy a comprar algo costoso, yo puedo preguntarme, ¿este dinero que yo voy a utilizar, lo puedo utilizar para servir a alguien? En lugar de comprar una sola pieza, puedo comprar dos y regalarle una a otra persona. Puedo quizás utilizar mi presupuesto de una manera que me ayude a servir a los demás. Entonces, ahí cambia todo. Cuando me refiero a mi casa, por ejemplo, una manera vanidosa de decorar mi casa es poner mi casa tan estresadamente decorada que mis hijos no se sientan cómodos estando ahí, teniendo cosas tan valiosas que si hay de aquel que me rompa eso que yo compré, porque si me lo rompió hay problemas. Entonces, cuando yo tengo un espacio en el que vivo, yo voy a decorarlo con el objetivo de servir a mi familia. Entonces, ¿cómo lo voy a decorar? Bueno, probablemente lo voy a decorar de una manera que no traiga estrés a los demás, que todo el mundo se sienta cómodo. Probablemente no voy a comprar un sillón, que si alguien me pone los pies encima de ese sillón, ya yo perdí
la compostura y me vuelvo la mamá Hulk. O sea, cuando nosotros miramos las cosas y digo, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Cuál es ese servicio? ¿Cuál es ese servicio? Bueno, a lo mejor voy a servir en la escuela dominical con niños. No me voy a poner unos tacones que no me permitan tener los pies tranquilos. Yo voy a poner un zapato que me ayude a servir a los demás. Entonces, si el Señor nos ayudara a tener el servicio como ese filtro con el cual yo voy a tomar mis decisiones, probablemente me voy a dar cuenta que no puedo caer en esos excesos. Es como una forma práctica de verlo. No sé si ni siquiera como que, por lo menos a mí me ayuda. No, no, excelente, Betsy, porque ya ahí nos diste, obviamente, un excelente resumen, ambas, de lo que debe ser y de lo que debe ser nuestro enfoque específicamente con la palabra de la piedad. Y yo ya hacia casi ir cerrando, porque si no vamos a durar aquí 2 horas con este tema, me gustaría preguntarles, ¿existe un balance entonces entre orden, belleza y no ser vanidoso, que va más o menos lo que tú decías, Betsy, pero sobre todo porque en una generación en que nos ha tocado vivir que es tan hedonista, ¿ustedes creen que existe un balance? Vamos a empezar con Moni, que es la más jovencita. Dale. Ok, sí, definitivamente hay un balance. Ahorita estaba pensando en todo lo que decía Betsy y quisiera nada más agregar este comentario y tratar de hilarlo con lo que quiero decir. Tenemos que pensar que al final de cuentas la vanidad es un pecado porque se centra en nosotras mismas, ¿estamos de acuerdo? Y en lo que queremos lucir o cómo queremos lucir, las cosas que queremos que se sepan de nosotras, ¿sí? Y entonces debido a que eso provoca que seamos el centro, entonces todo va a terminar mal. ¿Por qué? Porque somos llamadas a apuntar a Cristo y el Evangelio todo el tiempo, en todo lo que hacemos, lo que decimos, en cómo lucimos, en exactamente todo. No podemos dejar ningún capo por ahí suelto. Todo tiene que estar unido y alineado, como decíamos hace un ratito. Entonces, estaba tratando de recordar pasajes que pudieran como de alguna manera respaldar esto, porque es malo ser vanidoso, porque es un pecado. Y bueno, realmente cuando el Señor nos habla, y decía Betsy ahorita, verlo de una manera práctica con el tema de servicio, los pasajes que venían a mi mente era, uno es, busca primeramente el reino de Dios, no es busca primero cómo puedes estar tú y cómo puedes lucir, ¿no? Otro de ellos es... amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es esta parte del servicio, de pensar en los demás antes de pensar en mí mismo. Y bueno, hay un balance, sí puede haber un balance, porque decíamos también que realmente, como dice en el libro de Eclesiastés, el predicador decía que realmente generaciones van y generaciones vienen y realmente todo es igual, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que vemos al inicio de los tiempos de la historia de la humanidad en el Génesis es lo mismo hoy en día. Ahorita tenemos muchísima comunicación, tenemos muchas maneras y eso nos ha afectado demasiado también porque hemos puesto como punto de referencia lo que vemos en redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado de qué llenamos nuestra mente, porque todas las aplicaciones y la información que es tan fácil la tenemos a la mano nos llena y nos lleva entonces a tomar decisiones comparándonos con otras personas. Yo pensaba, ¿por qué es que nosotros decimos, tengo que lucir así o tengo que lucir de esta otra manera? ¿Quién nos dijo que tiene que ser así? Pues nuestra referencia no termina siendo la palabra de Dios, es todo lo demás. Entonces tenemos que volver a la palabra de Dios. Sí, sí hay manera de balancear esto y la única manera de hacerlo es yendo a la fuente de sabiduría, de cómo debemos conducir nuestra vida. Y en este tema en particular también es la palabra de Dios. Así que tenemos que recordar cuál es nuestro punto de referencia y poner nuestra mirada ahí y no, como les digo, en las redes, en las modas, evitar las comparaciones. Vayamos a la palabra y pongamos nuestros ojos en Cristo y esto nos va a llevar a tener un balance. Amén, amén. Al final de cuentas, yo cuando dijiste eso de dónde estamos mirando, me recordé el punto que Yamel hacía acerca de las esposas que rechazan tener intimidad con sus esposos porque se sienten feas o gordas. Y alguna mujer puede decir, no sé, Betsy, ¿por qué me siento así? Simplemente no lo puedo evitar.
Bueno, nos sentimos así porque estamos llenándonos de telenovelas, estamos llenándonos de contenido altamente sensual que nos enseña cómo una mujer debe lucir de acuerdo a este mundo. No podemos alegar que eso es algo fortuito que no vino y no sé cómo liberarme de eso, yo no tengo ninguna responsabilidad. La realidad es que donde nos estamos alimentando define la calidad del fruto de nuestra vida, como decía Mónica. Por eso, mis hermanas, yo les animo y con eso me exhorto a mí misma, que tengamos cuidado de amar las cosas del mundo al punto de que nos estamos complaciendo en esas cosas del mundo. Que el Señor nos ayude. Mira, hay un pasaje que quiero compartir con ustedes que se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15, que dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, oigan cuáles son las cosas que hay en el mundo, que son exactamente esas series, novelas, conversaciones que nosotras utilizamos para libros también, libros, exactamente, todo lo que entra a nosotras. Miren qué es lo que hay en el mundo, la pasión de la carne. Eso es lo que hay en el mundo. Dice, la pasión de los ojos. Eso me acuerda al Edén, viendo a Eva, viendo este fruto deseable. Dice, la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. En otra versión dice la vanagloria de la vida. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El balance, si pudiéramos decir, si existiera ese balance, y no me gusta mucho esa palabra, pero existe cuando yo estoy todo el tiempo saturando mi mente, como dice Mónica, de la palabra de Dios. Cuando yo estoy examinando mi motivación, rindiéndola al Señor, arrepintiéndome de mi pecado, y yo creo que también siendo acompañada por otra. Yo me he visto en fotos, en videos, donde yo digo, pero ¿y por qué no me dijeron que yo me veía así? La hermandad, mis hermanas, es diseño de Dios. Fíjense cómo dice en Tito 2, que las ancianas enseñan a las más jóvenes a ser puras, modestas. Entonces, pregúntale a otra, pregúntale, dime sinceramente qué tú ves y está dispuesta a escuchar lo que la otra persona te dice y traerlo al Señor para que Dios ponga en ti esa convicción que procede de un arrepentimiento genuino. Entonces, miremos también con qué nos estamos alimentando, porque a veces decimos, no sé de dónde viene todo esto, pero al final lo que nos entretiene le da mucha forma a lo que nosotras somos. Así es, así es. Y bueno, ya para ir cerrando, ya sí vamos a ir cerrando. Si escuchan un ruido es que tengo una construcción al lado de mi casa y decidieron empezar ahora. O sea, que si escuchan un ruido es por eso, pero estamos en vivo en este tipo de cosas. Y yo quiero compartir, Betsy, eso que tú decías me gustó mucho. Yo quiero compartir un pedacito de un testimonio de una hermana nos envió. Esta hermana vive en Europa, no voy a decir a dónde para que no anden a ver. ¿A quién fue la hermana que dijo? Yo no voy a decir eso. Vamos a leer el testimonio de esta hermana, pero creo que es bueno leerlo. Y lo que ella dice me tocó mucho. Ella dice, abrazar la verdad de que la belleza física no es lo que me da identidad en este mundo y en el reino de los cielos, sino más bien que puede ser piedra de tropiezo para no concentrarme en las cosas de arriba y darle mucha importancia a las cosas pasajeras y etéreas, fue de las liberaciones más poderosas que he experimentado desde que me rendí a Cristo. Ella dice, aunque llevaba más de 10 años en una iglesia cristiana, oye esto, que era lo que tú decías, Betsy, mis frutos fácilmente demostraban que no estaba pegada a la vid verdadera, como lo dice Juan 15, y tuve que ser podada por el labrador. O sea que, como tú decías, Betsy, que realmente nuestra vida, que entendamos que es nuestros frutos, que es nuestro carácter, que es esa conducta con decorum que decía Mónica, que es ese espíritu manso y apacible que
particularmente yo cuando veía eso no me decía, bueno, yo mansa y apacible, pero es entender lo que debe ser, o sea, es entender que no es por cómo yo me vista, que no es por lo que yo tenga en mi casa, sino es realmente mi conducta, lo que hay dentro de mí, como tú decías, Betsy, de lo que nos llenamos. Y yo creo que esa es otra arraigada que tenemos que hacer solamente para hablar de libros, novelas y todo ese tipo de cosas, pero que nos afectan. Así que gracias, mis queridas hermanas, haber estado por aquí con nosotras en este tema. Nos hubiese gustado hablar mucho más, pero tenemos ya casi una hora. Entonces las hermanas han estado aquí con nosotras en todo esto y siempre tenemos una verdad a la cual mantenernos apegada, y esta la encontramos en Colosenses 3:12, que dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Mis amadas, que sea siempre ese nuestro deseo de poder mostrar a Cristo por nuestras actitudes y cómo servimos a los demás, y dejar de estar pensando en que mírenme a mí, sino realmente que puedan ver a Cristo a través de lo que nosotras decimos. Y Betsy, te voy a pedir por favor que cierres este tiempo en oración. Ay, claro que sí. Y que oremos por esto, encanta. porque todas necesitamos realmente. Bueno, me voy a aprovechar y yo quiero mandar un saludo, tú sabes, como los programas de televisión. Un saludito. ¿Qué es esto? Hay unas hermanas que amo, que estábamos hablando de esto mismo la semana pasada. Y son hermanas de mi iglesia, Nelcy, Corina, Abigail. Ellas son fieles. Pero Nelcy Vilorio, creo que es su apellido, No, ¿verdad? Okay. no. Ella es una hermana de nuestra iglesia. Ella es Nelcy Salmerón y no, nada, quería aprovecharme. Ok, vamos a orar. Señor, qué maravillosa es tu palabra. Es como una espada que nos corta hasta lo más profundo de nuestro ser. Y al mismo tiempo, Señor, nos sana. Gracias por la convicción que tú nos has dado en esta mañana. Gracias porque nos miramos en este espejo y reconocemos que, wow, Señor, cuánto te necesitamos. Nos sentimos tan insuficientes, incapaces de poder vivir en este estándar en el que tú nos has llamado. Pero cuando miramos al espejo de tu palabra, no solamente vemos nuestro pecado y nuestra incapacidad y lo horrible, Señor, de nuestro proceder, sino que miramos a Cristo también. Y ahí está nuestra esperanza. Miramos a Cristo, quien vivió una vida perfecta y no se dejó seducir de la vanidad de este mundo, Señor, y no se dejó engañar por las promesas vacías que ofrece este mundo en nuestro lugar, y lo hizo perfectamente hasta la muerte que nosotras merecíamos. Y se levantó victorioso, venciendo el pecado, venciendo el poder de la muerte, que era nuestro destino por nuestra vanidad, Señor. Y hoy nosotras nos amparamos en esa verdad. Y yo te pido que tú nos ayudes a vestirnos de esa realidad, de esa justicia perfecta de Cristo en nuestro lugar. Y que en el momento, Señor, en que sintamos ese estrés por mantener una casa que dé una impresión, o quizás que queramos arreglarnos y maquillarnos y vestirnos, que todos esos momentos nos sirvan como recordatorios de la importancia de creer por la fe, que primero estamos vestidas con ese espíritu tierno, apacible, sereno, manso, humilde de Cristo. Que nosotras podamos por la fe negarnos, desvestirnos, quitarnos, despojarnos de esas pasiones y creer por la fe que Cristo es lo suficientemente poderoso para vestirnos con esas características, con el fruto del Espíritu, Señor. Ayúdanos y permite que podamos dar pasos de fe, negando nuestra carne, negando nuestros deseos y haciéndonos de Cristo. Gracias, Señor, por este espacio y por las mujeres que están ahí conectadas en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias. Amén, amén. Y bueno, nuestros recursos recomendados de esta semana, obviamente, primero, número uno, siempre la Biblia Mujer Verdadera, como ya hemos visto, ese debe ser nuestra fuente de ir primero y buscar ahí ese consejo. Y segundo, hay un libro que se llama La Belleza Verdadera de Carolyn Mahaney y Nicole Whitaker. No sé cómo se dice. Algo así. Él es su hija. Nicole es la hija de Carolyn Mahaney, pero Nicole está casada, entonces tiene ese otro apellido que es ahí. Pero aquí les dejamos el enlace para que puedan buscarlo. Y bueno, chicas, gracias por haber estado aquí en Arraigadas. Siempre es bueno tenerlas por aquí, como siempre decimos, esperando tenerlas nuevamente. Y a ustedes, recuerden que nos vemos la próxima semana por nuestro canal de YouTube y nuestro perfil de Facebook. Y recuerden que la conferencia es el próximo año, así que allá nos vamos a ver en Guadalajara. Sigan pendientes que por ahí les vamos a traer una sorpresa cuando ya tengamos todos los detalles para que podamos ya formalmente iniciar este camino rumbo hacia el 2023, como dicen las Olimpiadas o los cosas esos de mundial. Así que nada, mis amadas, un abrazo, gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.